Hay noches en las que la oscuridad no es solo ausencia de luz, es una memoria que insiste, un laberinto donde se escuchan voces antiguas. Hoy te traigo 4 relatos, 4 encuentros nocturnos que, según quienes los vivieron, dejaron una duda clavada. ¿Qué pasa cuando la noche guarda algo más que sombras? Antes de empezar, aviso breve. Algunas historias tocan pérdidas y suicidio, y todas hablan de personas en situación de vulnerabilidad. Si esos temas son sensibles para ti, toma un respiro. Si decides seguir, hazlo con calma. Lo que escucharás viene de testimonios reales o de relatos recogidos en barrios, bajo faroles apagados y en campamentos a la orilla de la ciudad. No pretendo probar nada, solo comparto lo que se contó. El primero ocurrió en un pueblo donde todos conocen hasta el nombre del perro del vecino. Ahí, la noche tiene otra textura. Las casas son bajas, los faroles tiemblan con el viento, y la gente camina despacio, como si el pueblo respirara a un ritmo distinto. Fue una noche fría de invierno cuando lo vi por primera vez. Gustavo era una figura que todos habían notado desde hacía años. No era el tipo de hombre que pasaba desapercibido. Llegaba a la plaza con una botella bajo el brazo. Hablaba consigo mismo en voz baja, y siempre se detenía en el mismo poste de luz para quedarse mirando la nada. Sus manos, agrietadas por el frío y el trabajo que ya no tenía, sostenían a veces un paquete envuelto en periódico como si fuera un tesoro. Yo vivía en la calle de enfrente. Aquella noche salí porque no podía dormir. La casa estaba helada y las paredes parecían encerrarme. Crucé la plaza. El farol en la esquina apenas alumbraba. Proyectaba un círculo de luz amarillenta que olía a humedad y metal viejo. Gustavo estaba ahí, bajo la luz, moviendo los dedos como si repasara una canción que nadie más recordaba. Lo que me llamó la atención fue que no estaba solo del todo. A su lado, junto al poste, había la silueta de una niña. La vi a la distancia al principio, como se ven las cosas cuando la vista intenta hacerse con la noche. Una figura pequeña, un perfil blanco que no terminaba de definirse. Ella se quedó inmóvil, con la cabeza inclinada hacia Gustavo, como si le hablara en secreto. La niña llevaba un vestido claro que brillaba apenas con la luz del farol, y su cabello parecía ondear sin viento. Caminé más despacio. Mi pecho se apretó. Pensé que era una de esas imágenes que el cansancio crea. Pensé en las sombras de la mente, pero entonces Gustavo me miró. Sus ojos estaban húmedos, y cuando se dio cuenta de que lo veía, simplemente me dijo: «Ella vino a decirme buenas noches». No pregunté qué chica. No me atreví a preguntar. El aire olía a vino barato y a pan viejo. Me acerqué lo suficiente para escuchar, pero lo único que dijo fue otra vez el mismo nombre, como quien recita una oración repetida: Carla. Su voz no tuvo orgullo ni vergüenza, solo una ternura quebrada. Él señaló a la nada y me sonrió con una tristeza que se le había quedado pegada en la cara. Al día siguiente quise saber más. Hablé con la señora de la tiendita, con un par de vecinos. Nadie recordaba haber visto a la niña antes. Pero con el paso del tiempo, y después de preguntar en la iglesia y en la municipalidad, supe que la esposa de Gustavo y su hija habían muerto años atrás en un accidente. Había fotos en blanco y negro de una familia que parecía feliz en un porche con una cortina ondeando. El pueblo, al parecer, había vuelto a seguir con sus vidas. Gustavo, no. Años después, cuando Gustavo ya no estuvo más, uno de los pocos que lo visitaban comentó algo que me sacudió. En las noches en que él lloraba, decían que la figura volvía. No era un fenómeno espectacular. No era un espectro que caía sobre la plaza con cadenas ni nada de eso. Era, según quien lo contó, una presencia tenue que se sentaba a su lado, que se inclinaba y parecía rozar la mejilla del hombre borracho con una ternura imposible. Podríamos decir que fue consuelo,
o que fue la memoria más viva que la propia memoria. Podríamos pensar que el alcohol y la soledad hacen que la mente vuelva a inventar compañía. No lo sé. Solo sé lo que vi esa noche. Gustavo hablando con una niña que no estaba allí para nadie más que para él. Lo que más me quedó fue la dignidad triste de ese hombre. No era un personaje para la carcajada fácil, ni la pena gratuita. Era un padre roto que, de algún modo, parecía recibir visitas cuando el frío hacía que todo lo demás se fuera. Esa imagen me acompañó muchas noches. Un farol, una figura infantil y un hombre que suspiraba como si se le hubiera devuelto algo perdido. Si esta historia ya te inquieta, suscríbete y acompáñame con la siguiente. Hay cosas que, de tan sencillas, resultan más perturbadoras que cualquier susto elaborado. La segunda historia que quiero contarte no es de un pueblo tranquilo, sino de una ciudad donde las noches son largas y los balcones miran un abismo de concreto. Esto sucedió en Quito, según me lo relató Rondal, un muchacho que vivió durante años en la calle. Rondal hablaba despacio, con las manos pegadas al pecho, como si así pudiera contener la noche. Su voz tenía el rasgo de quien ha aprendido a medir las palabras para que no lo acusen de fabricar historias. La madrugada en cuestión era de esas en las que el ruido urbano cesa hasta quedar una especie de pulso monótono, un camión lejano, algún perro, el zumbido de una luz publicitaria. Estaba en la vereda, apoyado en la pared de un edificio alto cuando la vio. Era como si la ciudad le hubiera mostrado un flash. En el 7º piso, en un balcón angosto, se recortó la figura de una chica. No estaba sola. Parecía inclinarse sobre el barandal, con el pelo suelto y una manta chorreándole detrás. Rondal juró que pensó que iba a saltar. No hubo tiempo. La chica se dejó caer. No estoy aquí para narrar detalles escabrosos ni horrores. Basta decir que Rondal corrió, pegó la vuelta de la cuadra, bajó por la escalera comunitaria y buscó un cuerpo que, en su carrera y con su desesperación, esperaba encontrar. Las luces de los vecinos se encendieron. Gente salió a la calle y Rondal, con las zapatillas gastadas y la respiración en la garganta, llamó a la policía. La policía llegó. Allí empezó otra parte de la historia, menos sobrenatural y más humana, el escepticismo. Rondal describió cómo lo miraron. No era una mirada de duda curiosa, era una mirada que decodificaba a la persona que tenía enfrente. Un joven de la calle no podía haber visto algo así, o al menos eso creían. Lo registraron por su pasado, le pidieron documentos, lo interrogaron con frialdad. ¿Estabas bajo la influencia?, le preguntaron. Él respondió que no. ¿Tenías testigos?, le preguntaron. No se detuvo a pensar que su palabra sería la que menos valdría. Al amanecer, no había rastro de la mujer en el suelo, ni en la acera, ni en la memoria inmediata de los vecinos. Nadie había visto nada más que unos segundos. Alguien dijo que a menudo en aquel edificio se habían oído lamentos años atrás. Un taxista que pasaba contó, por discreción, que una chica se había lanzado desde ese balcón hacía más de una década, cuando el edificio era joven y el barrio aún no se había transformado en lo que era ahora. Las versiones coincidían en lo esencial. Una tragedia antigua cuya presencia parecía, por momentos, repetirse. Rondal volvió al lugar cada noche durante una semana entera. Quería ver de nuevo la silueta. Quería comprobar si su mirada había inventado la escena. Nunca más apareció la chica. Algunos vecinos, con un gesto que mezclaba pena y fastidio, dijeron que esas cosas suceden en la ciudad, recuerdos que se pegan a los edificios. Otros dejaron un crucifijo en la verja del edificio. Nadie, sin embargo, dio crédito absoluto a la historia del muchacho de la calle. Lo que me contaba Rondal no buscaba asustar. Lo que relato aquí apunta a otra cosa.
a la incredulidad con la que la sociedad trata a quien no tiene respaldo, y a cómo esa incredulidad puede convertir en misterio lo que para alguien, por dolor o por detalle vivencial, fue real y urgente. Una persona que grita en la ciudad muchas veces queda sin eco. Rondal lo sabía. Sentía que, si hubiera sido un vecino con cuentas al día y pulso estable, su palabra habría sido otra cosa. En cambio, quedó el rumor, la historia a medias, la foto en la memoria de un muchacho que todavía se despierta en la noche con la imagen de esa silueta contra el cielo. No puedo afirmar qué fue lo que Rondal vio. Pudo ser alucinación, pudo ser un reflejo, pudo ser que la ciudad repite sus tragedias como si no aprendiera. Pero hay algo que sí es palpable: la forma en que las tragedias antiguas se convierten en algo que solo algunos ojos alcanzan a ver. Y eso duele, porque muchas veces la verdad se disuelve no por falta de evidencia, sino por la falta de quien la acoja. Si el relato de Rondal te deja con preguntas, espera. La noche guarda más. La tercera historia la escuché de una mujer que llegó a la ciudad con 17 años y se quedó sin casa en una semana. La llamaremos Ana, para proteger su identidad. No porque su historia sea vergonzosa, sino porque muchas de estas vidas son historias que deben escucharse con cuidado. Ana fue expulsada de su casa y terminó durmiendo en plazas y en un oscuro rellano de buses. Aprendió a moverse callada, a beber poco para no perder la prudencia, a buscar sitios donde la noche diera cobijo aunque no diera calor. Una noche consiguió esconderse cerca de una avenida con luz intermitente. Había logrado acomodarse detrás de un set de contenedores que amortiguaban el viento. Cerca, un sedán estacionado tenía las luces apagadas. Su interior se veía negro y profundo. A diferencia de la plaza, la avenida tenía un zumbido constante, motores, semáforos, una sirena a lo lejos. Ana creyó que el coche estaba vacío. Se acercó por curiosidad y por el frío. Tenía una bolsa con unas pocas monedas y una manta. Miró por la ventanilla y vio algo que no encajaba. El asiento trasero parecía moverse de forma imperceptible. Al principio pensó que eran sombras, después que era culpa de sus ojos cansados, y entonces vio los ojos. No eran ojos exactamente. Eran dos puntos de luz, brillantes, que parecían flotar en la penumbra del asiento. No había rostro, ni contorno definido, solo esa luminiscencia que se desplazaba como si habitara una forma que la lógica no podía aceptar. Ella se pegó a la chapa del coche. El metal estaba frío y vibraba tenuemente. Oyó un ruido, como si algo rozara el tapizado. Un sonido que no pertenecía a un animal, ni a un mecanismo conocido. Respiró de forma medida, tratando de ordenar la mente. Intentó convencerse de que era un reflejo de un faro lejano, del plástico de un anuncio. Pero la sensación de ser observada la atravesó como una corriente. Nunca había tenido miedo así. No miedo a un ladrón, no miedo al insulto, miedo a algo que parecía atravesar las barreras de lo real para quedarse sentada a su lado. En ese momento, la figura, esa ausencia que era presencia, se deslizó. No abrió la puerta. No se asomó la mano. Fue como si atravesara la estructura del coche. La penumbra se movió y el espacio donde debería haber habido chapa quedó como si una mano invisible lo hubiera cargado. Ana dio un paso atrás. El corazón le palpitó fuerte, un tambor que le hablaba de huida. Y entonces, desde la cajuela vinieron golpes. No eran golpes regulares, eran tres, pausados, insistentes, como si alguien intentara pedir que se le abriera. Ana contó que aquel sonido la paralizó. No fue un pánico inmediato, fue una mezcla de curiosidad y peligro que se le enredó en la garganta. Miró hacia la parte trasera del coche, la tapa cerrada, el emblema brillante, pero los golpes continuaron, con esa cadencia que no era de animal y tampoco de lluvia.
No voy a relatar cómo acabó esa noche. Lo que quiero es que sientas el instante. Una joven que no tiene un lugar para ir y una forma de sombra dentro de un coche que parece violar las leyes del espacio. Ana corrió, no por heroísmo, sino por supervivencia. Salió de ahí como quien escapa de una amenaza que no se puede nombrar. Volvió a sus escondites habituales, con la manta apretada al cuerpo. Y durante semanas no pudo dormir sin soñar la imagen de esos puntos de luz moviéndose en el interior del sedán. Con el tiempo, cuando por fin una tía la encontró y la llevó a su casa, Ana contó la historia con un temblor que no era de afectación, sino de recuerdo. Nadie creyó del todo. Algunos pensaron que la mente cansada había creado un refugio imaginario. Otros dijeron que la calle tiene sus fantasmas y que ella se topó con uno de ellos. Ana, sin embargo, juró que no había sentido maldad, solo una presencia extraña y una serie de golpes en la cajuela que la hicieron pensar que algo quería salir o que quería dejar algo dentro. Antes de seguir, detengámonos en un detalle que se repite en varios relatos: el ruido. En los testimonios, el sonido no es mero adorno, es un indicador. Un silbido, 3 golpes, un susurro, el crujir de un piso. La noche se habla a sí misma. A veces el sonido anuncia peligro, otras, consuelo. Pero en todos los casos, el sonido obliga a quien escucha a elegir, creer o mirar hacia otro lado. Al contar estas 3 primeras historias, he intentado mantener algo fijo: respeto por las personas que vivieron lo que cuentan. No es el miedo lo que impera, sino la soledad. Gustavo buscaba compañía. Rondal fue ignorado por una ciudad que le negó la credibilidad. Ana sobrevivía con lo que se le ofrecía. En cada testimonio, la presencia nocturna se manifestó de maneras distintas, a veces como consuelo, otras como eco y otras como amenaza velada. Ninguna explicación única funciona para todo. La noche, decíamos, es un lugar donde lo inexplicable se mezcla con el dolor. La cuarta historia es distinta. No es una historia de terror en su sentido clásico. Es algo que muchos llamarían milagro y otros atribuirían a la casualidad. Ocurrió en un campamento debajo de un puente donde personas que la ciudad prefirió ignorar creaban una comunidad precaria. En ese lugar vivían hombres y mujeres que compartían lo poco que tenían: un fuego, una olla, un saco. Entre ellos destacó Pablo, un tipo carismático que siempre llegaba silbando. Su silbido era como su firma, una nota simple que, al resonar, traía a un grupo su tranquilidad por un rato. Pablo sabía siempre dónde conseguir algo de comida o de ropa. Tenía la habilidad de organizar, de repartir, de calmar. Una noche, Pablo murió. Las circunstancias no son el enfoque aquí. Basta decir que la noticia corrió como pólvora por el campamento. El silencio después fue un silencio pesado, lleno de preguntas. Días de luto se amontonaron en los rostros. Se hicieron guardias, se rezó como se pudo, se compartió lo que quedaba. La ausencia de Pablo fue una herida abierta en un lugar que no puede permitirse heridas. Entonces, en una madrugada helada, alguien despertó a Ulises, uno de los que habían compartido fogata con Pablo. Ulises contó que escuchó un silbido. Al principio pensó que era sueño, una memoria sonora navegando la noche. El silbido, sin embargo, volvió a escucharse claro y cercano. Cuando encendió su linterna y miró hacia el suelo, a los pies de su improvisado saco, vio una bolsa. Nada más. Una bolsa, de esas que se usan para entregar alimentos, con billetes dentro. No había explicación lógica, nadie los había visto llegar, no había cámaras, no había entregas programadas. Lo que más remueve en este relato no es el tema del dinero, es el gesto. La comunidad tomó aquellos billetes y compró comida. Se abrieron puertas para quien necesitaba medicinas. Se pagó un pasaje para quien tenía alguna posibilidad de salir del campamento.
Con el tiempo, varios de los que recibieron aquel dinero pudieron salir de la calle. Algunos pagaron un cuarto por un mes. Ulises, quien encontró la bolsa, consiguió trabajo temporal gracias a un conocido que vio su empeño. La historia se convirtió en una de esas leyendas que el campamento repite con una mezcla de gratitud y asombro. Pablo nos dio esto, dicen. Pablo se despidió a lo suyo. Hay quienes dicen que fue un acto de alguien que vio la necesidad y la cubrió en la noche. Otros, en cambio, insisten en que hubo algo más. Un silbido que no era humano, una bolsa que apareció sin manos. La verdad, quizá, se encuentra en el espacio entre ambas versiones. Lo cierto es que la bolsa sirvió para algo real. Comida, noches menos frías, un camino fuera de la miseria para unos cuantos. La pregunta que se impone es la misma de siempre. ¿Qué hacen estas presencias en la noche? ¿Son consuelo, castigo, eco de antiguas vidas? ¿O son simplemente la manera en que el dolor se expresa cuando nadie lo escucha? He compartido ya 3 relatos completos y he dejado el tercer encuentro en un punto de tensión. Ana frente al sedán, los puntos de luz en el asiento y los golpes en la cajuela. Hay una razón para detenerme aquí por un momento. No se trata de jugar con el suspenso, se trata de respetar el ritmo de estas historias. Algunas noches no nos dan respuestas completas. Nos dejan en medio de una calle, con el corazón latiendo, y la decisión de alejarse o quedarse. Y muchas veces la decisión la toma el que tiene una manta o un techo, o el que tiene una delegación que lo escuche. Antes de continuar con lo que viene, quiero que te quedes con una idea. La oscuridad no siempre quiere asustarnos. A veces ofrece compañía, otras veces recuerda tragedias que pocos quieren recordar, y en ocasiones entrega lo que la vida dejó sin ofrecer. No hay una sola lectura, solo voces. La historia que sigue cambiará el tono otra vez. Hay relatos que terminan en un gesto de esperanza inesperada. Hay relatos que acaban con la pregunta abierta y el silencio. Lo que viene no cerrará todos los hilos. Te lo digo porque la noche rara vez permite cerraduras perfectas. Te invito a que, si sigues conmigo, prepares un vaso de agua, apagues las luces fuertes y dejes que la voz vaya bajando. Hay pequeñas verdades que se escuchan mejor en la penumbra. Apagas la luz. Respiras. La voz baja del relato vuelve a ocupar el espacio como lo haría una brisa que no quiere hacer ruido. Ana corrió aquella noche y no miró atrás. Corrió hasta que sus piernas ya no pudieron más, hasta que el músculo del miedo se fue haciendo numb, y el aire le dolió en los pulmones. Se escondió en una escalera de servicio hasta que la madrugada se volvió lo bastante gris como para pensar que el peligro se había marchado. Lo primero que hizo fue comprobar que la manta seguía con ella. La abrazó como si fuera un par de brazos verdaderos. No volvió al sedán, no lo tocó, no lo abrió. No necesitó confirmaciones físicas. Lo que llevaba dentro no era una prueba. Era un recuerdo que se le había pegado a la piel. Durante las semanas siguientes, la sensación la acompañó como una sombra con pezuñas suaves. Los puntos de luz en el asiento, el rozar del tapizado, los golpes en la cajuela. Se despertaba con la imagen clavada, volvía a ver la penumbra que parecía tener voluntad. A veces creía haber escuchado de nuevo ese toque metálico, remoto, en la habitación de una pensión de mala muerte. Otras noches se despertaba porque soñaba que el coche la seguía por la avenida, que el metal se hacía tatuaje en su espalda. La realidad de Ana, sin embargo, fue cambiante en lo exterior. Una tía, a la que no veía desde años, la encontró en una plaza. La tía no tenía riquezas, pero tenía un cuarto y la paciencia de quien ha cuidado a otros antes. La llevó a su casa, le dio comida caliente y una ducha que la dejó desarmada. Decir que la abrazó es quedarse corto. La tomó por la cintura hasta que la joven sintió que podía dejar de contener el mundo en la mano. Allí,
Entre el vapor y la conversación sin pretensiones, Ana contó lo que había pasado con la voz que tienen los que se saben escuchados, más alta en los datos, más temblorosa en las imágenes. No faltaron comentarios de los que buscaban una explicación rápida. Fue el cansancio, dijeron algunos, un reflejo, otros. Incluso hubo quien aconsejó que lo mejor era no hablar de aquello para no atraer problemas. Ana escuchó todo y no discutió. En su cuerpo, en su respiración, en sus sueños, la experiencia dejó una huella que no se borraba con racionalizaciones ajenas. No había, además, interés en fingir un drama para competir por atención. Ella solo necesitaba dormir sin ese par de puntos brillando en la frente. Con la protección de la tía, la terapia informal de la casa y las conversaciones que forman parte de la calidez doméstica, Ana empezó a recuperar el sueño. Las pesadillas vinieron por un tiempo. Soñaba con puertas cerradas que crujían desde dentro, con una figura que se sentaba en el coche sin que nadie pudiera verla, con golpes que pedían abrir un maletero que no se debía abrir. La terapia no fue burocrática ni clínica, fue el desayuno compartido, el que estaba cuando regresaba la noche, la voz de la tía que no la cuestionaba. Con el paso de los meses, las imágenes se fueron diluyendo. Las noches menos traicioneras volvieron con cuentagotas. Lo que Ana explicó siempre fue una mezcla de miedo y extrañeza, sin atribuciones dramáticas. No habló de maldad, no aseguró que aquello la seguía con intención de hacer daño. Dijo que sintió una presencia que no entendía y que, por instinto de supervivencia, prefirió alejarse. Eso bastó para que en su vida el elemento no se convirtiera en un relato para asustar, sino en una marca personal que la hizo más cauta. Nunca regresó a la avenida donde vio el sedán. Cambió las rutas en las que dormía. Se volvió más compañera de quien sufre, y sin embargo, a veces, cuando pasaba por una calle oscura, notaba un frío pasajero que le hablaba del coche y de los puntos de luz, y se recogía el abrigo. Hay cosas que no necesitan demostrarse para dejar huella. El miedo no siempre exige verificación. A veces alcanza con la intensidad de la experiencia para transformar hábitos, para dibujar una línea de lo que se evita y de lo que se permite. Ana sobrevivió, encontró familia y, con el tiempo, un empleo que no la devolviera a las plazas. Dijo que no sabía si lo que vio era producto de la soledad o de algo que la ciudad guarda en los coches como si fueran cajas fuertes de memorias. Su conclusión, si tenía una, fue simple: no quiero volver a estar sola en una noche así. Esa frase resume mucho más que cualquier intento de explicación sobrenatural. Si resume el patrón, en las 3 primeras historias ya aparece una constante. La noche agudiza aquello que el día entierra. Para Gustavo fue consuelo. Para Rondal, una escena que solo él vio. Para Ana, una presencia que desafió las leyes del espacio. ¿Qué hacer con esos testimonios? ¿Ponerles etiquetas fáciles o escuchar la dureza de las vidas que los generaron? Lo que sigue nos lleva precisamente a un sitio donde la respuesta no es ni terror ni evidencia, sino una mezcla extraña de generosidad y misterio. Vuelvo al campamento bajo el puente. La niebla en las mañanas se pegaba a los cartones y hacía que los rostros se vieran como si pertenecieran a otra época. Pablo, el hombre que silbaba a su llegada, tenía un modo de caminar que ordenaba la dispersión de la gente. Cuando él se sentaba a la olla, el hervor parecía hacerlo más lento. Cuando repartía una ropa, la acción dolía menos en la conciencia. No exagero su figura. Pablo no tenía respuestas, pero tenía manos dispuestas. Llegó a ser, sin proponérselo, una columna del lugar. Después de su muerte, la comunidad se cubrió de pequeñas ceremonias improvisadas. Alguien tocó una lata para marcar el inicio del turno de guarda. Otro puso una vela en una lata.
Otros se sentaron en silencio y contaron historias de Pablo que mezclaban la picaresca con la ternura. La ausencia dejó un vacío que no era solo material. Era un apagón de una voz que, sin ceremonias oficiales, mediaba las necesidades del grupo. La noche en que Ulises oyó el silbido ocurrió en un frío que más parecía un reclamo. El puente vibraba con el paso de los camiones y el olor a aceite viejo se mezclaba con humo de una fogata remota. El campamento tenía su reloj propio. Ulises, tendido en su saco, solía dormirse escuchando el murmullo de la ciudad. Esa noche despertó con una nota clara que cruzó la espesura del sueño. El silbido de Pablo. No era exactamente la canción que Pablo tarareaba. Cada uno tiene su manera de afinar el aire. Era la misma entonación, esa que te dice quién llega. El silbido vino y se fue, 2 veces, como una firma. Cuando Ulises encendió la linterna y miró a sus pies, la bolsa estaba allí. No había huellas en la grava que la rodeaba. No había señales de alguien que la hubiera puesto y salido corriendo. La bolsa era simple, de plástico blanco, y al agitarla, Ulises descubrió el sonido de los billetes. El encontronazo con lo inexplicable no es siempre un gesto visual. A veces es la incredulidad ante lo que aparece en la mano. ¿De dónde viene esto? ¿Quién puso esto aquí? ¿Por qué ahora? Ulises despertó a otros. Las voces se hicieron juntas. El campamento se acercó con cautela. Algunos creyeron que era una broma de mal gusto. Otros miraban la bolsa con la misma frialdad con que se mira a un extraño que no trae explicaciones. Decidieron abrirla. Los billetes, modestos en cantidad pero suficientes para comprar comida y pagar pequeñas deudas, eran reales. Nadie los cuestionó. La necesidad tiende a reemplazar el escepticismo con pragmatismo. Pero sí hubo preguntas sobre el origen. ¿Un benefactor? ¿Un donante anónimo? ¿Un error? Nadie tenía una respuesta que convenciera a todos. Se hizo una asamblea entre ollas y latas. Decidieron que no sería una noche de reparto individual. Acordaron comprar alimentos, unas botas para un hombre con los pies con ampollas y un sobre pequeño para alguien enfermo que necesitaba medicina. Hubo quien sugirió dar un billete a cada familia. Esa expresión sugiere que había tramos donde la vida se organizaba en grupos, pero la mayoría pensó en poner la plata donde hiciera más falta. Nadie habló de milagros en ese momento. Hablaron de prioridades, de cómo repartir dignamente. La bolsa cumplió su propósito material y la comunidad se movió. Con esa suma compraron una semana de comida decente. Con parte pagaron una cama en una pensión por unos días para una mujer que necesitaba recuperarse. Con otro fragmento, se ayudó a costear un viaje que permitió a alguien buscar trabajo formal en otra ciudad. El dinero hizo su trabajo, alivianó el peso inmediato, y el rumor empezó a rodar. Fue Pablo quien nos dejó la bolsa. La leyenda se alimentó de lo que la bolsa permitió. Pablo se despidió, decían algunos, no como una afirmación literal, sino como una manera de hallar consuelo. No faltaron, claro, los que dijeron que fue una mano caritativa del barrio, un vecino que se apiadó, una ONG con corazón. Es razonable pensarlo, pero también es humano aceptar la versión que mejor encaja con la experiencia íntima. Si Pablo se presentaba siempre silbando, aquel silbido en la madrugada podía ser el modo en que la memoria devolvía lo que la vida no permitió dar en su momento. ¿Era mágico? No lo sé. ¿Trajo alivio real? Sí. Ulises, en los meses siguientes, repitió a quien quisiera escuchar que esa bolsa cambió la dinámica del campamento. No fue una caja fuerte de recursos interminables. Fue una oportunidad. Y en el uso de esa oportunidad, la comunidad mostró lo mejor de sí, la capacidad de transformar una suma modesta en una cadena de ayudas que sacaron a varios de la calle por un tiempo.
Ulises consiguió gracias a que pagaron un viaje para que fuera a una entrevista, un trabajo de carga y descarga. Al principio fue inestable, luego fue algo que le permitió ahorrar lo suficiente para alquilar una pieza. Cuando se fue con la foto mental de Pablo, el silbido y la olla. El gesto, real o simbólico, lo había empujado a creer que una salida era posible. El relato de la bolsa tiene otra arista. La disputa sobre legitimidad. Hubo vecinos que acusaron a algunos del campamento de haber ocultado información. Otros llamaron a la policía para preguntar por rastros. La policía no halló nada. Es una situación que se repite. En la periferia, los hechos raros se ofrecen a interpretaciones que muchas veces son una mezcla de prejuicio y necesidad. Al final, lo que quedó fue la historia que la gente quiso creer. Para la comunidad, creer que Pablo había dejado la bolsa era construir una frase de cierre que devolviera sentido a su pena. Pienso en cómo estas 4 historias dialogan. En primer lugar, la noche actúa como escenario donde lo que es invisible durante el día se presenta con más nitidez. En segundo lugar, las presencias que aparecen no responden a un patrón único: consuelo en Gustavo, eco trágico en Rondal, amenaza ambigua en Ana y entrega inesperada en Ulises. En tercer lugar, la incredulidad que enfrenta a los testigos no está separada de su posición social. Rondal fue cuestionado por su condición. Gustavo fue mirado con pena. Ana fue considerada por algunos como una mente cansada. Ulises y su gente fueron a ratos sujetos de sospecha. Eso también pesa. Hay otro hilo que late en todas estas historias: el sonido, el silbido, los golpes en la cajuela, la voz de un hombre hablando con una niña que no está. El sonido marca, nombra y a veces consuela. Es como si la noche se rimara en acústica. El oído, más que la vista, parece ser el órgano que mejor capta lo que la oscuridad quiere decir, y el sonido no siempre anuncia lo que esperamos. ¿Podemos sacar alguna lección práctica? No busco convertir estas narraciones en un manual de perplejidad. Las lecciones que rescato son éticas y humanas. Escuchar a quien lo necesita, no descartar por sistema a quien vive en la calle. Entender que la soledad tiene efectos que no se miden solo en cifras. Cuando Gustavo hablaba con su hija, cuando Rondal vio la silueta en el balcón, cuando Ana sintió ojos en un coche, cuando la comunidad encontró la bolsa, lo que estaba sobre la mesa no era solo lo sobrenatural. Era la evidencia de que la noche multiplica la fragilidad humana. Me gusta pensar que hay un tipo de oscuridad que habita en la ciudad. No es solo la falta de luz, es la acumulación de vidas que nadie mira. Y en esa acumulación hay gestos, ecos, mensajes. A veces aparecen con cara de consuelo, otras con formas que producen miedo, y eso es lo que nos deja la duda. La oscuridad no es unívoca, no es el enemigo absoluto, no es el aliado seguro. Es más bien un espejo que nos devuelve aquello que dejamos en la vereda. Cada vez que cuento estas historias, me cuesta decirlas como si fueran una cosecha uniforme. La variedad es la enseñanza. No hay una sola lectura. Si las cuentas frías las reducen a fallos sensoriales o alucinaciones, se pierde la magnitud de lo que implican socialmente. Si, por el contrario, las canonizamos como evidencia de lo paranormal, corremos el riesgo de transformar el dolor en espectáculo. La postura más humilde es quedarse con la duda y con la compasión, porque ambas nos obligan a mirar. Antes de terminar, quiero volver a los personajes. Gustavo, el hombre del farol, no es un arquetipo. Era una persona con nombre, con historia y con una ternura que la comunidad olvidó. Rondal no es el joven estigmatizado por la calle, es quien vio algo que otros descartaron por prejuicio. Ana no es un estereotipo de víctima, es una muchacha que se salvó porque corrió.
Ulises y Pablo nos muestran que a veces lo que parece sobrenatural puede tener una cara de entrega que cambia vidas. Entonces, ¿qué hacemos con la duda? La respuesta no debe buscar un cierre definitivo. La duda es una herramienta. Nos obliga a escuchar mejor, a abrir espacio para la historia del otro, a no tomar decisiones precipitadas sobre lo que conviene creer. Te invito a que pienses en esas noches en las que la calle te habló de maneras distintas. A veces te asustó, a veces te consoló, a veces te mostró la herida de quien no tiene voz. Hay quizá una oración silenciosa implícita en estos relatos, que quienes habitan la noche puedan recibir al menos el reconocimiento de los días, que no sean invisibles solo porque su cama es cartón, que la empatía sea una luz más potente que cualquier farol. No digo que eso anule el misterio, digo que, ante lo inexplicable, la humanidad no pierde nada si responde con cuidado. Y vuelvo a la pregunta que inició esto. 4 relatos que te harán dudar de la oscuridad. ¿Lo lograron? La intención no era convertirte en creyente de un fenómeno u otro. La intención fue colocarte frente a una posibilidad. La oscuridad no es únicamente amenaza. Puede ser eco, puede ser alivio, puede ser el lugar donde una bolsa aparece y cambia una vida. Podría ser también un velo que protege al dolor, pero que debería ser levantado por la atención del día. Si tienes una historia parecida, si alguna vez la noche te dijo algo que el día no supo escuchar, cuéntala abajo. Compártenos lo que viste o sentiste. Aquí, en los comentarios, respetamos las experiencias y las miradas. Si estas historias te inquietaron o te hicieron pensar, suscríbete para no perder las próximas entregas donde seguiremos reuniendo relatos que cruzan miedo, compasión y asombro. Y si conoces a alguien que necesita escuchar algo que le haga dudar de lo que cree acerca de la noche, comparte este video. La noche sigue ahí, llena de sonidos que no terminamos de entender. Quizá la próxima vez que la oscuridad se te acerque, la mires con un poco más de pregunta y un poco más de ternura. ¿Te harán dudar de la oscuridad estas 4 historias? Yo creo que sí, porque la duda invita a prestar atención, y la atención al final es lo que muchos necesitan.